Amigos, muchas gracias por ver este video. Si quieren que este canal siga creciendo y que pueda traerles más videos interesantes e informativos, por favor suscríbanse. Nuestro objetivo es alcanzar 1000 suscriptores y con su ayuda, esto puede ser posible muy pronto. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campana de notificaciones para que puedan ver nuestros nuevos videos primero que nadie. Su pequeño apoyo es un gran impulso para nosotros. Gracias. En la primera semana de enero de 2026, según los medios internacionales, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo repentino sobre Venezuela. La operación se realizó utilizando bombarderos B-2, sistemas de misiles avanzados y helicópteros, lo que puso en grave riesgo varias instalaciones militares en el norte y centro del país. Las autoridades estadounidenses declararon que el ataque era necesario para garantizar la estabilidad regional. Las agencias de noticias internacionales informaron de inmediato sobre la acción y señalaron que los ataques aéreos habían causado miedo y pánico en diversas ciudades venezolanas en cuestión de minutos. Las áreas costeras del norte de Venezuela, especialmente cerca de Caracas y Maracay, fueron los principales objetivos. Según los informes, los bombarderos estadounidenses aparecieron repentinamente por la mañana y atacaron objetivos específicos. Los misiles y cohetes destruyeron completamente algunas instalaciones militares. Los helicópteros proporcionaron vigilancia aérea y limitaron el movimiento de las tropas en tierra. Los medios internacionales describieron la acción como inesperada y peligrosa. BBC, CNN y Al Jazeera reportaron que el ataque estadounidense se realizó sin previo aviso. Los medios locales informaron que los ciudadanos huyeron de las calles y que escuelas, hospitales y mercados quedaron vacíos. Los residentes buscaron refugio y trataron de mover a sus familias a lugares seguros. Analistas internacionales señalaron que el ataque incrementó la tensión en la región. Rusia y China expresaron inmediatamente su protesta diplomática y solicitaron una sesión de emergencia en las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU enfatizó la necesidad de proteger los derechos humanos y considerar los efectos humanitarios del ataque. En las áreas urbanas de Venezuela, los ciudadanos enfrentaron escasez de necesidades básicas. Hubo interrupciones en el suministro de agua, electricidad y alimentos. Los hospitales locales y los servicios de ambulancia se vieron bajo presión debido a los soldados heridos y a los civiles afectados. Los residentes informaron que permanecían ocultos para protegerse y que durante la noche el ruido y la confusión aumentaban su miedo. El ataque estadounidense generó reacciones a nivel mundial. Rusia lo calificó como una amenaza para la paz en la región y expresó una fuerte objeción a Estados Unidos. China también condenó la acción y pidió a la comunidad internacional que respetara la soberanía de Venezuela. Las Naciones Unidas instaron a iniciar negociaciones de paz de inmediato para evitar más daños humanos. Analistas internacionales señalaron que el ataque podría afectar la política interna de Venezuela y alterar el equilibrio de poder regional. La acción no solo tenía implicaciones militares, sino también económicas y humanitarias, ya que afectó recursos esenciales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Los residentes venezolanos vivieron miedo e incertidumbre debido al ataque. Los niños temían ir a la escuela, las madres cuidaban a sus hijos y las familias se refugiaban en lugares seguros. Los informes internacionales indicaron que, como resultado de la acción militar, muchos ciudadanos pasaron varios días sin acceso a servicios básicos, generando una crisis humanitaria evidente. En resumen, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo repentino sobre Venezuela, apuntando a instalaciones militares críticas. Los medios internacionales destacaron el miedo y la confusión entre la población civil. El ejército venezolano respondió fortaleciendo sus posiciones y las naciones extranjeras reaccionaron diplomáticamente. La situación afectó tanto a la vida cotidiana como a la estabilidad regional y creó un escenario de crisis humanitaria significativa. Después del ataque aéreo inicial de Estados Unidos sobre Venezuela, los efectos inmediatos fueron evidentes en todas las áreas afectadas. Las ciudades del norte, especialmente Caracas y Maracay, experimentaron caos absoluto. Las calles estaban vacías
los mercados cerrados y los hospitales, saturados con soldados heridos y civiles. Afectados por el miedo, los medios internacionales reportaron escenas de pánico, familias corriendo hacia refugios y ciudadanos, tratando de asegurar a sus seres queridos. La incertidumbre reinaba en la población, ya que no había certeza sobre cuándo podrían ocurrir nuevos ataques. Los informes de prensa indicaban que la infraestructura civil también sufrió daños. Líneas eléctricas fueron destruidas parcialmente, sistemas de agua potable interrumpidos y servicios básicos comprometidos. Esto provocó un doble desafío. Mientras el ejército intentaba organizar la defensa, los civiles luchaban por sobrevivir en medio de la confusión y la escasez. Muchos recurrieron a refugios improvisados y edificios gubernamentales, abiertos como puntos de seguridad temporal. El ejército venezolano reaccionó rápidamente. Las tropas en el terreno activaron sistemas de defensa aérea y coordinaron patrullas para proteger áreas urbanas críticas. Esto provocó un doble desafío. Mientras el ejército intentaba organizar la defensa, los civiles luchaban por sobrevivir en medio de la confusión y la escasez. Muchos recurrieron a refugios improvisados y edificios gubernamentales, abiertos como puntos de seguridad temporal. El ejército venezolano reaccionó rápidamente. Las tropas en el terreno activaron sistemas de defensa aérea y coordinaron patrullas para proteger áreas urbanas críticas. Se establecieron perímetros de seguridad alrededor de hospitales y escuelas. Helicópteros de vigilancia y radares móviles fueron desplegados para identificar movimientos de aeronaves y proyectiles enemigos. Los soldados recibieron instrucciones estrictas de proteger a la población civil mientras defendían las instalaciones estratégicas. La capacidad de respuesta inmediata limitó algunos de los daños potenciales de la ofensiva estadounidense. Mientras tanto, la comunidad internacional continuó observando de cerca los eventos. Rusia y China mantuvieron un diálogo constante en foros diplomáticos, condenando el ataque y llamando a la calma. Naciones Unidas organizó una sesión de emergencia para discutir la crisis, enfatizando la necesidad de proteger a los civiles y evitar una escalada mayor del conflicto. Expertos en relaciones internacionales advirtieron que la acción estadounidense podría desestabilizar no solo a Venezuela, sino a toda la región sudamericana, afectando la economía, la política y la seguridad de los países vecinos. Los medios internacionales destacaron también la resistencia de la población civil. Familias completas colaboraron para protegerse mutuamente, algunos bloqueando calles para retrasar vehículos militares, otros ofreciendo refugio a vecinos necesitados. Esta cooperación demostró un sentido de unidad y resiliencia frente a una situación extremadamente peligrosa. A pesar del miedo, muchos venezolanos mostraron determinación para mantenerse seguros y proteger a sus familias y comunidades. En paralelo, el impacto económico comenzó a hacerse sentir. Mercados locales cerraron temporalmente. La cadena de suministro de alimentos y medicinas se interrumpió y empresas pequeñas y medianas enfrentaron pérdidas significativas. Las agencias humanitarias internacionales advirtieron que la escasez de productos básicos podría intensificarse si los ataques continuaban. La situación obligó al gobierno venezolano a declarar medidas de emergencia y coordinar con organizaciones internacionales para asistir a los afectados. La vida diaria se transformó en un escenario de vigilancia constante. Cada sonido extraño, cada movimiento en el cielo o en las calles generaba alarma. Las noches eran particularmente difíciles. Los ciudadanos permanecían en sus hogares, evitando salir a menos que fuera estrictamente necesario. Los informes de prensa mostraron que la tensión afectó tanto la salud mental de la población como su rutina diaria. La sensación de vulnerabilidad se amplificó, especialmente entre niños y ancianos. En cuanto a la defensa militar, los sistemas antiaéreos venezolanos comenzaron a interceptar algunos proyectiles y misiles lanzados por los bombarderos estadounidenses. Esto no eliminó completamente la amenaza, pero permitió que algunas áreas críticas permanecieran intactas y proporcionó tiempo adicional para evacuar y proteger a los civiles. Las Fuerzas Armadas realizaron maniobras estratégicas
moviendo tropas y recursos hacia zonas más vulnerables, en un intento por minimizar las pérdidas humanas y materiales. Los analistas señalaron que este ataque también tenía implicaciones políticas internas. La presión sobre el gobierno venezolano aumentó, ya que necesitaba demostrar capacidad de respuesta frente a la agresión externa. Al mismo tiempo, la narrativa internacional sobre la soberanía y los derechos humanos se intensificó, generando debate en medios de comunicación y foros diplomáticos. La percepción de la comunidad internacional sobre la legitimidad del gobierno venezolano y su capacidad de proteger a sus ciudadanos se volvió un tema central. Además, se documentaron historias humanas impactantes, familias que perdieron sus hogares, soldados que luchaban por proteger a sus comunidades y ciudadanos que arriesgaban sus vidas para ayudar a los heridos. Los medios internacionales destacaron estas historias como ejemplos de valentía y resiliencia, mostrando que, a pesar del caos y la destrucción, la determinación humana seguía presente. Estas narrativas se volvieron esenciales para comprender la magnitud del impacto del ataque y su efecto en la vida cotidiana. En resumen, tras el ataque inicial, Venezuela enfrentó un escenario complejo: caos urbano, impacto en la infraestructura, movilización militar, reacción de la comunidad internacional y un efecto humano profundo. Los ciudadanos mostraron resiliencia. El ejército coordinó defensas estratégicas y los analistas destacaron la importancia de la respuesta diplomática. El ataque estadounidense no solo afectó a la población inmediata, sino que planteó preguntas sobre la estabilidad regional y la capacidad de Venezuela para manejar crisis de este tipo. La situación permaneció crítica, y la atención mundial se centró en la evolución de los eventos y sus repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional. El conflicto en Venezuela no comenzó con los ataques recientes de Estados Unidos. La nación ha experimentado una historia prolongada de tensiones políticas y sociales que se remontan a varias décadas. Desde el colapso parcial de la economía en los años 2010, la inflación extrema y la escasez de productos básicos se convirtieron en un desafío diario para millones de ciudadanos. La división política interna, con partidarios del gobierno y de la oposición enfrentándose en las calles y en los espacios políticos, generó un ambiente de constante incertidumbre. Analistas internacionales subrayan que esta tensión histórica creó un terreno fértil para cualquier acción externa, incluida la reciente intervención militar estadounidense. En los últimos años, la militarización de ciertas regiones de Venezuela se intensificó. Tropas gubernamentales se desplegaron estratégicamente para asegurar centros de poder, instalaciones energéticas y fronteras. Los medios internacionales reportaron frecuentemente enfrentamientos esporádicos entre grupos civiles, armados y fuerzas militares, particularmente en zonas urbanas densamente pobladas. Las agencias de noticias destacaron que la vida diaria de los venezolanos estaba marcada por patrullas constantes, bloqueos de carreteras y controles de seguridad estrictos. Con la llegada del ataque estadounidense, este contexto histórico se volvió aún más relevante. Las fuerzas externas encontraron un país donde la población ya estaba acostumbrada a restricciones, emergencia y vigilancia militar. Según reportes de prensa internacional, la acción de Estados Unidos buscó demostrar fuerza y prevenir movimientos que consideraban una amenaza regional. Sin embargo, este tipo de intervenciones siempre genera repercusiones complejas, tanto políticas como humanitarias. Los medios internacionales documentaron cómo, en las primeras horas posteriores al ataque, la coordinación de defensa interna fue inmediata. Tropas venezolanas reforzaron posiciones estratégicas en el norte y centro del país, asegurando instalaciones gubernamentales y militares críticas. Helicópteros de vigilancia, radares y sistemas antiaéreos fueron activados, mientras las unidades de emergencia evacuaban civiles de áreas de riesgo. Los informes indicaron que, aunque el ataque causó pánico, la respuesta organizada evitó daños aún mayores en infraestructura clave. El impacto en la población civil fue profundo.
Familias reportaron miedo constante y estrés psicológico severo. Los niños confinados en casa experimentaron interrupciones en su educación, mientras los adultos lidiaban con la escasez de alimentos y servicios básicos. Los hospitales trabajaron bajo presión extrema, tratando de atender tanto a los heridos por el ataque como a pacientes con necesidades médicas regulares. Organizaciones internacionales, incluyendo la Cruz Roja, emitieron alertas humanitarias y solicitaron apoyo inmediato para las regiones más afectadas. La comunidad internacional respondió con una mezcla de alarma y diplomacia. Rusia y China continuaron condenando las acciones de Estados Unidos y reforzaron su apoyo al gobierno venezolano en foros multilaterales. Se realizaron reuniones de emergencia en las Naciones Unidas para discutir el impacto humanitario y la posible escalada del conflicto. Expertos en política internacional señalaron que el ataque podría alterar la dinámica de poder en toda Sudamérica, afectando no solo a Venezuela, sino también a países vecinos como Colombia, Brasil y Guyana. Históricamente, Venezuela ha sido un país estratégico, tanto por sus recursos naturales como por su ubicación geopolítica. Los analistas explicaron que las reservas de petróleo y gas, así como la proximidad a rutas marítimas clave, hacen que cualquier intervención externa tenga consecuencias de largo alcance. Las acciones estadounidenses, según reportes de prensa, buscaron limitar la capacidad del país de proyectar poder regional, pero al mismo tiempo aumentaron la resistencia interna y la unidad nacional frente a la agresión externa. En las ciudades la vida cotidiana cambió radicalmente. Mercados cerrados, transporte limitado y vigilancia constante marcaron la rutina de los ciudadanos. Sin embargo, también surgieron historias de resiliencia. Vecinos colaboraban para protegerse mutuamente, compartiendo alimentos, refugios temporales y recursos básicos. Los medios internacionales destacaron estos actos como un reflejo de la fortaleza y determinación del pueblo venezolano frente a la adversidad. El gobierno implementó medidas de emergencia que incluyeron la movilización de unidades militares adicionales, patrullas en zonas urbanas y rurales y el despliegue de brigadas de protección civil. Se establecieron corredores humanitarios temporales para garantizar la evacuación de civiles y la entrega de suministros críticos. Los reportes señalaron que estas medidas, aunque insuficientes para resolver completamente la crisis, ayudaron a prevenir un número aún mayor de víctimas y facilitaron la coordinación de ayuda internacional. El efecto psicológico del ataque también fue profundo. Las familias vivieron un miedo constante. La incertidumbre afectó la salud mental de adultos y niños, y la tensión general impactó la percepción de seguridad en todo el país. Expertos en salud mental indicaron que la exposición a conflictos armados prolongados, combinada con ataques repentinos, puede causar trauma duradero en la población civil. Finalmente, los reportes internacionales subrayaron que, aunque la intervención estadounidense buscaba objetivos militares específicos, su repercusión fue mucho más amplia. La acción afectó la estabilidad interna, la economía, la infraestructura y, sobre todo, la vida cotidiana de millones de venezolanos. Analistas diplomáticos enfatizaron que la resolución de la crisis requerirá tanto esfuerzos de defensa como negociaciones internacionales para prevenir una escalada mayor y garantizar la seguridad de los civiles. En resumen, la historia de Venezuela hasta este punto muestra un país históricamente tenso y militarizado, enfrentando un ataque externo que intensifica la crisis humanitaria, política y social. La resiliencia del pueblo, la respuesta organizada del ejército y la atención de la comunidad internacional forman el núcleo de la narrativa, revelando un escenario complejo que va más allá del conflicto militar, afectando profundamente la vida cotidiana y la estabilidad regional. La historia de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se remonta a varias décadas, marcada por intervenciones políticas, sanciones económicas y diferencias ideológicas profundas. Desde principios de los años 2000, la relación entre ambos países se deterioró gradualmente. El liderazgo estadounidense expresó preocupación por la influencia política y económica del gobierno venezolano en la región, especialmente en la esfera energética y militar.
Expertos internacionales han señalado que las diferencias ideológicas, sumadas a la riqueza en recursos naturales de Venezuela, hicieron del país un foco constante de atención para Washington. A lo largo de los años, Estados Unidos ha implementado diversas estrategias para ejercer presión sobre Venezuela. Las sanciones económicas comenzaron con limitaciones a transacciones financieras internacionales, bloqueos a empresas estatales y restricciones sobre el comercio de petróleo, que es el recurso más importante del país. Los medios internacionales documentaron cómo estas medidas afectaron directamente la economía, provocando inflación extrema, escasez de productos básicos y descontento social. Analistas argumentan que estas sanciones sentaron las bases para un ambiente de tensión que facilitó cualquier acción militar posterior. Además de sanciones económicas, Estados Unidos también ha participado en esfuerzos diplomáticos y políticos para influir en la política interna venezolana, desde apoyo a ciertos grupos opositores hasta pronunciamientos en foros internacionales. Washington ha buscado constantemente limitar el poder del gobierno venezolano. Los medios internacionales han registrado múltiples incidentes donde la presión diplomática se combinó con operaciones encubiertas de inteligencia para monitorizar movimientos estratégicos dentro del país. Esta combinación de sanciones, diplomacia y vigilancia generó un entorno de desconfianza mutua y creciente tensión militar. El ataque reciente de Estados Unidos, reportado ampliamente por medios internacionales, puede entenderse dentro de este contexto histórico. La operación aérea incluyó el despliegue de bombarderos estratégicos, misiles guiados y apoyo de unidades de helicópteros de ataque, buscando neutralizar instalaciones clave y demostrar capacidad militar en la región. Según informes, la acción se realizó tras semanas de monitoreo y evaluación de riesgos, destacando la precisión y coordinación de la fuerza estadounidense. Los analistas militares han indicado que este tipo de ataque, aunque limitado en alcance, envía un mensaje claro sobre la disposición de Estados Unidos a intervenir en situaciones donde considera que sus intereses estratégicos están en juego. Tras el ataque, la reacción internacional fue inmediata. Naciones Unidas llamó a la moderación y urgió a ambos lados a evitar una escalada mayor que pudiera afectar a la región sudamericana. Rusia y China emitieron comunicados condenando la acción estadounidense, calificándola de agresión directa y reiterando su apoyo a la soberanía de Venezuela. Medios internacionales como BBC, CNN y Al Jazeera destacaron la importancia de estos pronunciamientos, señalando que la comunidad internacional estaba observando cuidadosamente cada movimiento militar y diplomático. Dentro de Estados Unidos, el gobierno justificó el ataque como una operación necesaria para garantizar la seguridad regional y proteger intereses estratégicos. Según declaraciones oficiales, la acción se dirigió únicamente a objetivos militares y estratégicos, evitando daños directos a la población civil. Sin embargo, los reportes internacionales muestran que, a pesar de estas declaraciones, el impacto psicológico en la ciudadanía venezolana fue profundo, generando miedo, ansiedad y una sensación de vulnerabilidad constante. Históricamente, la región ha sido un escenario de tensiones geopolíticas. La proximidad a rutas marítimas estratégicas, la riqueza en recursos naturales y la posición geopolítica de Venezuela la convierten en un país crítico para cualquier poder internacional. Analistas internacionales argumentan que la acción militar estadounidense, aunque limitada, podría tener repercusiones a largo plazo, afectando la estabilidad política, económica y social en Sudamérica. Además, se teme que la intervención pueda servir como un precedente para futuras acciones militares en la región. En términos militares, el ataque también puso a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas venezolanas. Los sistemas antiaéreos, patrullas militares y protocolos de emergencia fueron activados inmediatamente. Las unidades de defensa aérea interceptaron algunos proyectiles y misiles, mientras que otras tropas aseguraban instalaciones estratégicas. Los reportes de prensa indicaron que, aunque la defensa fue efectiva en ciertos casos, la sorpresa inicial y la coordinación de Estados
unidos crearon momentos críticos de vulnerabilidad. La experiencia demostró la importancia de preparación, comunicación y movilización rápida en situaciones de alta tensión militar. El impacto en la población civil continuó siendo significativo. Los desplazamientos, la escasez de recursos y la incertidumbre generaron un efecto acumulativo en la vida diaria. Los ciudadanos tuvieron que adaptarse rápidamente a la nueva realidad, buscando refugio, asegurando suministros y colaborando entre vecinos para mantenerse seguros. Las agencias internacionales documentaron estos esfuerzos, destacando la resiliencia de la población frente a circunstancias extremadamente adversas. La narrativa internacional también comenzó a centrarse en la dimensión humana del conflicto, mostrando cómo los eventos políticos y militares afectan directamente a millones de personas. Además de los efectos inmediatos, el ataque generó un debate global sobre la legalidad y legitimidad de las intervenciones militares. Expertos en derecho internacional señalaron que cualquier acción de este tipo debe ser evaluada cuidadosamente en términos de normas internacionales, soberanía nacional y protección de civiles. Las discusiones se llevaron a cabo en foros académicos, diplomáticos y mediáticos, reflejando la complejidad del conflicto y la dificultad de encontrar soluciones que respeten tanto los intereses estratégicos como los derechos humanos. En resumen, el ataque estadounidense a Venezuela no puede entenderse aisladamente. Se inscribe en un contexto histórico de tensiones políticas, económicas y militares. La reacción internacional, la preparación y respuesta de las fuerzas venezolanas y los efectos en la población civil forman un cuadro completo de un país enfrentando un desafío multidimensional. La situación continúa siendo crítica y la comunidad internacional sigue observando cada desarrollo, mientras analistas y líderes políticos buscan formas de prevenir una escalada mayor y garantizar la estabilidad regional. A medida que el conflicto en Venezuela se desarrolla, los analistas internacionales advierten sobre posibles escenarios futuros, tanto militares como políticos. El ataque reciente de Estados Unidos, documentado por medios como BBC, CNN y Al Jazeera, no solo afectó la infraestructura militar, sino que también alteró la percepción global sobre la estabilidad en Sudamérica. Expertos en geopolítica destacan que la escalada militar podría provocar un efecto dominó en países vecinos, incluyendo Colombia, Brasil y Guyana, donde la frontera con Venezuela es extensa y las relaciones políticas históricamente complejas. Los escenarios más probables incluyen una intensificación de la defensa venezolana, con el despliegue de fuerzas adicionales y la consolidación de posiciones estratégicas. Se espera que las Fuerzas Armadas continúen reforzando instalaciones críticas, desde refinerías de petróleo hasta centros de comando militar, mientras las unidades de emergencia coordinan la evacuación de civiles en zonas de riesgo. La preparación militar también podría incluir ejercicios de respuesta rápida y simulacros de defensa aérea, con el objetivo de minimizar pérdidas y mantener control sobre las áreas más vulnerables. En paralelo, el impacto político podría ser profundo. La comunidad internacional está observando cómo el gobierno venezolano maneja la crisis, incluyendo decisiones sobre cooperación con aliados estratégicos y negociaciones diplomáticas con potencias globales. Rusia y China, según reportes internacionales, podrían ofrecer apoyo logístico y militar, mientras organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, buscan mediar y reducir la posibilidad de una escalada mayor. Estas dinámicas muestran cómo un solo ataque puede desencadenar una cadena de reacciones que afectan no solo a Venezuela, sino a toda la región. El efecto humanitario también es un aspecto crítico del escenario futuro. Miles de ciudadanos se han visto obligados a desplazarse temporalmente, buscando refugio seguro en ciudades menos afectadas o en la periferia del país. La presión sobre hospitales, servicios de emergencia y suministros básicos continúa aumentando. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras han lanzado alertas, advirtiendo sobre la necesidad de asistencia inmediata. Los reportes mediáticos enfatizan que la resiliencia de la población dependerá, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para coordinar ayuda efectiva y mantener la seguridad. Los efectos psicológicos en la población civil son significativos. Los expertos en salud mental advierten que la exposición continua a conflictos armados y ataques repentinos puede causar trauma duradero, ansiedad crónica y estrés postraumático.
Las familias deben enfrentar la incertidumbre diaria, combinando miedo, preocupación por seres queridos y adaptación a interrupciones en la vida cotidiana, incluyendo escuelas cerradas, transporte limitado y escasez de alimentos. Estos factores humanos forman parte integral de la narrativa documental, mostrando cómo la guerra afecta profundamente la vida diaria de millones de personas. Desde una perspectiva económica, el ataque podría acelerar las dificultades existentes. La interrupción de operaciones industriales, la destrucción de infraestructura y la desconfianza internacional podrían afectar la inversión extranjera y limitar el comercio exterior. Analistas señalan que las sanciones previas, combinadas con la tensión actual, podrían agravar la inflación y la escasez, impactando directamente en el bienestar de los ciudadanos y en la estabilidad social del país. Los medios internacionales destacan que la recuperación económica dependerá de la cooperación regional y del apoyo humanitario global. La comunicación internacional también juega un papel crucial en la narrativa. Los reportes de prensa, videos satelitales y cobertura de medios sociales han permitido que el mundo observe de cerca los eventos en Venezuela. Este flujo de información influye en la percepción pública y en las decisiones políticas de países externos, creando presión sobre actores locales e internacionales. Las agencias de noticias subrayan que la cobertura mediática puede contribuir a la diplomacia preventiva, pero también tiene el potencial de intensificar tensiones si se interpreta de manera sensacionalista. En el plano militar, los expertos predicen que futuras acciones podrían incluir maniobras defensivas más sofisticadas, despliegue de sistemas antiaéreos avanzados y coordinación entre unidades de tierra, aire y logística. La preparación para ataques aéreos o incursiones limitadas será fundamental para proteger centros estratégicos y mantener el control territorial. Las fuerzas venezolanas podrían implementar entrenamientos específicos en escenarios de guerra urbana, defensa de infraestructuras críticas y protección de civiles, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante posibles escaladas externas. Paralelamente, la diplomacia internacional continúa siendo un factor determinante. Analistas destacan que cualquier resolución duradera requerirá un enfoque multilateral, combinando presión diplomática, cooperación regional y monitoreo constante de la situación sobre el terreno. Finalmente, los medios internacionales subrayan historias de resiliencia y humanidad. A pesar del conflicto, ciudadanos y comunidades han encontrado formas de apoyarse mutuamente, compartiendo alimentos, refugio y recursos críticos. Estas acciones reflejan la capacidad del pueblo venezolano para mantener la cohesión social frente a la adversidad extrema. Los reportes destacan que la solidaridad local es un componente esencial para sobrevivir y reconstruir en medio de la crisis. En conclusión, el escenario futuro de Venezuela es incierto y multidimensional. Las consecuencias del ataque estadounidense se entrelazan con tensiones históricas, divisiones internas, desafíos humanitarios y dinámicas geopolíticas complejas. La preparación militar, la respuesta civil, la diplomacia internacional y la cobertura mediática forman un cuadro completo que revela cómo un solo evento puede transformar profundamente la política, la economía y la vida cotidiana en toda una nación. La resiliencia del pueblo, la coordinación de las fuerzas de defensa y la vigilancia internacional determinarán en gran medida si la crisis se intensifica o si se encuentra un camino hacia la estabilidad y la paz regional. La población venezolana se ha convertido en un actor central en la narrativa del conflicto. Mientras las fuerzas militares reaccionan y los gobiernos internacionales evalúan sus próximos pasos, los ciudadanos enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre, el miedo y la necesidad de tomar decisiones rápidas para proteger sus vidas y las de sus familias. Los informes de medios internacionales describen escenas de calles desiertas, mercados cerrados y ciudadanos que improvisan rutas de seguridad para desplazarse de un punto a otro sin exponerse a los ataques. La resistencia ciudadana se manifiesta de diversas formas. Algunos ciudadanos organizan barricadas y bloqueos estratégicos para proteger sus barrios de incursiones inesperadas. Otros colaboran con organizaciones humanitarias, facilitando refugios temporales para familias desplazadas. La creatividad y la resiliencia de la población se destacan en momentos de caos, demostrando que la lucha no solo se da en los frentes militares, sino también en la vida cotidiana de cada persona que intenta sobrevivir a la crisis.
Medios internacionales han documentado historias individuales que muestran la valentía y determinación del pueblo venezolano. Familias enteras que cargan con niños y ancianos para buscar zonas seguras, vecinos que coordinan transporte y alimentos, para quienes no pueden moverse por sí mismos, y profesionales médicos que continúan atendiendo pacientes a pesar de la escasez de recursos y la amenaza constante de ataques. Estas historias ofrecen un contraste con los titulares de confrontaciones militares, mostrando un lado humano que a menudo queda oculto en la cobertura de conflictos armados. La tensión interna también se refleja en la polarización política. Algunos sectores de la población apoyan al gobierno y sus estrategias de defensa, mientras otros cuestionan la efectividad de las autoridades y critican decisiones tomadas en medio de la crisis. Esta división, documentada por medios como Reuters y El País, genera un ambiente de debate intenso, donde la comunicación, la información y la percepción pública juegan un papel crucial en la estabilidad social. La propaganda, los rumores y la desinformación aumentan la sensación de incertidumbre y complican los esfuerzos para mantener la cohesión comunitaria. Históricamente, Venezuela ha enfrentado periodos de tensión interna y conflictos políticos. La crisis actual se inserta en un contexto donde la inestabilidad económica, las sanciones internacionales y las disputas políticas han generado desconfianza entre distintos grupos sociales. Los analistas internacionales destacan que la resiliencia de la población y la eficacia de las políticas de seguridad dependen en gran medida de la capacidad del gobierno para equilibrar las necesidades civiles con la defensa estratégica del país. La interacción entre fuerzas militares, autoridades locales y ciudadanos constituye un factor determinante en la evolución del conflicto. En términos de preparación y reacción, los ciudadanos han adoptado diversas estrategias de autoprotección. Algunos han desarrollado sistemas de alerta temprana para informar sobre movimientos militares o ataques inminentes. Otros crean redes de comunicación comunitarias para coordinar la ayuda y mantener informadas a las familias. Estas iniciativas reflejan una comprensión profunda de la dinámica del conflicto y una adaptación rápida a las condiciones cambiantes. La colaboración entre vecinos y la solidaridad local se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia en un entorno marcado por la violencia y la incertidumbre. El impacto psicológico de la crisis es evidente. Psicólogos y trabajadores sociales advierten sobre el aumento de estrés postraumático, ansiedad y depresión entre la población. Los niños, especialmente, enfrentan interrupciones en su educación y actividades sociales, lo que podría tener efectos a largo plazo en su desarrollo emocional y cognitivo. Las autoridades locales, junto con organizaciones internacionales, buscan implementar programas de apoyo psicológico, pero los recursos son limitados y la demanda crece día a día. La atención a la salud mental se convierte así en un componente crítico de la respuesta humanitaria. A nivel económico, la crisis ha exacerbado la escasez de bienes esenciales. Los mercados locales enfrentan interrupciones constantes. Los precios de alimentos y medicinas se disparan, y muchas familias dependen de ayudas externas para sobrevivir. La inflación y la devaluación de la moneda local agravan la situación, generando tensiones adicionales dentro de la comunidad. Los medios internacionales destacan que la capacidad de la población para mantenerse a flote depende tanto de la resiliencia individual como de la coordinación de apoyo externo, incluyendo ONG, agencias humanitarias y gobiernos extranjeros dispuestos a asistir. La cobertura mediática internacional también ha jugado un papel clave en la percepción global de la situación. Las imágenes de ciudadanos enfrentando ataques, evacuando zonas peligrosas o colaborando entre ellos se han difundido ampliamente, generando conciencia sobre la dimensión humana del conflicto. Reportajes, entrevistas y transmisiones en tiempo real permiten a la audiencia global comprender la complejidad de la crisis más allá de los titulares sobre operaciones militares o sanciones económicas. Esta narrativa mediática influye en decisiones diplomáticas y políticas y contribuye a un debate internacional
sobre la necesidad de intervención humanitaria. Paralelamente, las fuerzas militares venezolanas continúan fortaleciendo posiciones estratégicas dentro del país. La coordinación con aliados internacionales, la actualización de protocolos de defensa y la integración de sistemas de vigilancia avanzados buscan minimizar los riesgos y garantizar la protección de la población. Analistas internacionales subrayan que la combinación de preparación militar y resiliencia civil es esencial para enfrentar la escalada de tensión y mantener la soberanía del país frente a posibles acciones externas. Finalmente, la situación evidencia cómo un conflicto moderno no solo se libra en el campo de batalla. La interacción entre actores militares, civiles, mediáticos y diplomáticos conforma un escenario complejo, donde cada decisión tiene repercusiones directas en la vida de millones. La historia de Venezuela en este momento es un recordatorio de que la guerra afecta a todos los aspectos de la sociedad: la política, la economía, la salud mental y el tejido social. La capacidad de adaptación, la solidaridad y la preparación determinarán en gran medida la manera en que la nación enfrenta los desafíos presentes y futuros. El ataque estadounidense en Venezuela ha generado un fuerte eco en la comunidad internacional. Las principales potencias mundiales, incluidas la Unión Europea, Rusia, China y los países de América Latina, han emitido declaraciones que reflejan preocupación, condena o análisis estratégico de la situación. Los medios internacionales destacan que la rapidez de la reacción diplomática es clave para evitar una escalada mayor y que la coordinación entre organismos multilaterales podría determinar si el conflicto se mantiene limitado o se convierte en un enfrentamiento regional más amplio. Rusia, aliada histórica de Venezuela, emitió un comunicado formal condenando lo que calificó de agresión unilateral y advirtiendo sobre posibles consecuencias para la estabilidad global. Según reportes de agencias como TASS y RT, Moscú ha iniciado consultas con sus aliados en América Latina y el Caribe para evaluar medidas de apoyo, que podrían incluir asistencia militar limitada, envío de equipos de defensa y cooperación en inteligencia. Esta postura muestra cómo los conflictos locales pueden tener repercusiones estratégicas en el equilibrio internacional. China, por su parte, ha subrayado la necesidad de soluciones diplomáticas y el respeto a la soberanía de Venezuela, destacando que cualquier acción que intensifique la violencia podría afectar la economía global y los proyectos de inversión en la región. Organizaciones como Naciones Unidas y la OEA han convocado reuniones de emergencia para discutir la situación, resaltando la importancia de mediar y mantener canales de comunicación abiertos. Los reportes internacionales enfatizan que la presión diplomática es fundamental para evitar que la crisis se convierta en un conflicto de mayor escala. En América Latina, la situación ha generado inquietud en países vecinos. Colombia, con su extensa frontera con Venezuela, ha reforzado controles fronterizos, incrementado la vigilancia militar y coordinado medidas de seguridad civil. Brasil y Guyana también siguen de cerca los eventos, conscientes de que cualquier escalada podría afectar la seguridad regional y la estabilidad de las rutas comerciales y energéticas. Analistas regionales destacan que la cooperación multinacional será crucial para contener tensiones y evitar que las disputas internas de Venezuela tengan un efecto dominó. Los intentos de negociación diplomática han comenzado a tomar forma. Se han propuesto mesas de diálogo entre representantes del gobierno venezolano y actores internacionales, mediadas por organismos multilaterales. Estas negociaciones buscan establecer acuerdos temporales para proteger a la población civil, garantizar el suministro de alimentos y medicinas y reducir la posibilidad de enfrentamientos directos. Los medios internacionales subrayan que la efectividad de estas negociaciones dependerá de la capacidad de las partes para comprometerse con soluciones pragmáticas y evitar escaladas impulsivas. El impacto en la región también incluye la economía y el comercio. La inestabilidad en Venezuela afecta la inversión extranjera,
el suministro de petróleo y gas, y las rutas de transporte de mercancías. Analistas económicos señalan que una escalada prolongada podría desestabilizar mercados locales, aumentar los precios de los combustibles y generar incertidumbre en los sectores comerciales de países vecinos. La cooperación regional y la intervención de organismos internacionales son vistas como elementos esenciales para mitigar estos riesgos. La cobertura mediática global continúa siendo un factor determinante. Las imágenes satelitales, transmisiones en tiempo real y reportajes de campo permiten que la comunidad internacional tenga un panorama detallado de la situación. Esta transparencia influye en la toma de decisiones de gobiernos y organismos multilaterales y crea presión para que se adopten medidas humanitarias y diplomáticas. Sin embargo, también existe el riesgo de que la información, sesgada o incompleta, genere interpretaciones erróneas, exacerbando tensiones y conflictos de percepción entre actores internacionales. El conflicto ha provocado un aumento en la atención de organismos de derechos humanos. Se han documentado desplazamientos masivos, daños a infraestructura civil y preocupaciones sobre violaciones de derechos fundamentales. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han emitido alertas sobre la necesidad de proteger a la población civil, enfatizando que cualquier escalada militar debe considerar el bienestar de millones de personas que no participan directamente en las hostilidades. Estos informes son fundamentales para guiar la intervención diplomática y humanitaria de manera efectiva. La estrategia estadounidense también se ha analizado ampliamente. Se destaca que la acción busca limitar el poder militar venezolano y proteger intereses estratégicos en la región, pero también ha generado críticas por el riesgo de provocar una respuesta militar inesperada y una escalada del conflicto. Expertos en geopolítica señalan que cualquier operación futura dependerá de evaluaciones precisas sobre la capacidad defensiva de Venezuela, la cooperación de aliados internacionales y la reacción de la comunidad global. Las decisiones deben equilibrar objetivos estratégicos con la necesidad de minimizar pérdidas humanas y evitar consecuencias humanitarias graves. A nivel interno, las fuerzas militares venezolanas han intensificado su coordinación con la población civil. Se han establecido zonas de seguridad, sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación para proteger a las comunidades vulnerables. La cooperación entre unidades militares y líderes comunitarios es vista como un factor clave para mantener la estabilidad interna, evitando que el conflicto se desplace hacia centros urbanos densamente poblados. Esta interacción refleja la importancia de la resiliencia civil en un contexto de guerra moderna. Finalmente, los expertos internacionales subrayan que el futuro del conflicto dependerá de múltiples factores: la capacidad de negociación diplomática, la resistencia civil, la preparación militar y la presión internacional. La historia reciente muestra que incluso un solo evento militar puede desencadenar reacciones complejas que afectan no solo al país involucrado, sino a toda la región y al orden global. La atención constante, la mediación efectiva y la solidaridad internacional serán elementos esenciales para determinar si la crisis se maneja de manera controlada o se transforma en un conflicto más amplio y devastador. El conflicto en Venezuela, tras el reciente ataque estadounidense, marca un momento crítico en la historia moderna del país. Durante las semanas posteriores al evento, la nación ha experimentado cambios rápidos y complejos en todos los niveles: social, político, económico y militar. La cobertura internacional coincide en que la crisis no es simplemente un enfrentamiento militar, sino un fenómeno que involucra la interacción de múltiples actores nacionales e internacionales, cada uno con intereses estratégicos y objetivos específicos. A nivel humano, el costo del conflicto se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos. Familias desplazadas, interrupción de servicios esenciales, escasez de alimentos y medicinas, y un aumento generalizado de la incertidumbre han marcado la rutina de millones de personas. Las historias documentadas por medios como BBC, Al Jazeera y The New York Times destacan actos de solidaridad, vecinos que se apoyan mutuamente, comunidades que establecen refugios temporales y profesionales de la salud que continúan atendiendo a pacientes pese a la escasez de recursos.
Este lado humano del conflicto resalta la capacidad de adaptación y resistencia del pueblo venezolano, incluso frente a circunstancias extremadamente adversas. Políticamente, la situación ha generado un terreno complejo. El gobierno venezolano ha reforzado sus estrategias de defensa y busca consolidar apoyo interno mientras enfrenta la presión internacional. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados buscan mantener influencia en la región mediante sanciones, diplomacia y acciones estratégicas limitadas. La tensión entre soberanía nacional e intereses externos se ha convertido en un tema central en los análisis internacionales, y la evolución de este conflicto podría redefinir las relaciones diplomáticas en América Latina durante los próximos años. El impacto económico es igualmente significativo. La interrupción de las actividades comerciales, la volatilidad en los precios de productos esenciales y el riesgo de afectación en la producción de petróleo y gas han generado preocupación tanto a nivel local como global. La inflación y la devaluación de la moneda se han acelerado, afectando la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas. La difusión de imágenes, testimonios y reportajes en tiempo real permite a audiencias de todo el mundo comprender la magnitud de la crisis. Al mismo tiempo, genera presión sobre gobiernos y organizaciones internacionales para que actúen, ya sea mediante mediación diplomática, ayuda humanitaria o sanciones económicas. La narrativa mediática influye directamente en la toma de decisiones estratégicas y en la opinión pública, destacando la importancia de la información precisa y objetiva en tiempos de crisis. Desde el punto de vista militar, la situación muestra una complejidad que va más allá de los combates directos. La coordinación entre unidades del ejército venezolano, fuerzas civiles y sistemas de alerta temprana ha demostrado ser clave para proteger a la población y mantener la estabilidad interna. Las operaciones estratégicas incluyen la defensa de zonas críticas, control de rutas de transporte y preparación ante posibles incursiones. Este enfoque refleja una comprensión profunda de la guerra moderna, donde la interacción entre fuerza militar y resiliencia civil es determinante para la supervivencia de la nación. En términos de relaciones internacionales, el conflicto ha reconfigurado alianzas y tensiones. Países vecinos y potencias globales evalúan cuidadosamente sus posiciones, considerando tanto la seguridad regional como la estabilidad económica. Las reuniones de emergencia de la Organización de Estados Americanos y la ONU evidencian la urgencia de establecer canales de comunicación y cooperación que eviten una escalada mayor. La diplomacia juega un rol estratégico, buscando un equilibrio entre sanciones, mediación y apoyo humanitario, con el objetivo de limitar los daños colaterales y proteger a los civiles. El análisis de expertos indica que la resolución del conflicto dependerá de varios factores interrelacionados. La capacidad del gobierno venezolano para gestionar la defensa y la administración interna, la cooperación y presión internacional, la resiliencia y organización de la población civil, y la eficacia de las negociaciones diplomáticas. Cada uno de estos elementos tiene un peso significativo en determinar si el país logra estabilizarse o si la crisis se prolonga, con consecuencias potencialmente devastadoras para la región y el mundo. En la esfera social, el conflicto también ha generado un cambio en la percepción de identidad y pertenencia. La población se enfrenta a dilemas éticos y decisiones difíciles, equilibrando la protección de sus familias con la participación en actividades de defensa o resistencia. Los jóvenes, especialmente, han visto interrumpida su educación y oportunidades de desarrollo, lo que podría tener efectos duraderos en su futuro. La cohesión social y la solidaridad comunitaria se han convertido en herramientas esenciales para enfrentar los desafíos diarios. La dimensión psicológica del conflicto es innegable. Psicólogos y trabajadores sociales destacan un aumento en casos de estrés postraumático, ansiedad y depresión. La exposición constante a la violencia, la incertidumbre y la escasez afecta tanto a adultos como a niños, generando un impacto profundo en la salud mental colectiva. Los esfuerzos de organizaciones locales e internacionales buscan ofrecer apoyo, pero la magnitud de la crisis supera la capacidad de respuesta inmediata, subrayando la necesidad de soluciones sostenibles y de largo plazo. Finalmente, el conflicto en Venezuela representa un ejemplo contemporáneo de cómo la guerra moderna afecta a todos los niveles de la sociedad. No se trata únicamente de combates militares, sino de un entramado complejo que involucra política, economía, sociedad, medios de comunicación y diplomacia. La historia que se está escribiendo en estos días será estudiada como un caso donde la interacción de factores internos y externos determinó la supervivencia y
Resiliencia de un país. El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de sus líderes, ciudadanos y aliados internacionales para tomar decisiones estratégicas, humanas y sostenibles que aseguren la protección de su población y la estabilidad regional. Según los reportes de medios internacionales, el 2 de enero de 2026, Estados Unidos realizó un ataque aéreo sobre territorio venezolano. La acción involucró bombarderos estratégicos, misiles de precisión y helicópteros de combate. Según se informó en CNN, BBC y Al Jazeera, se destaca que los objetivos incluían instalaciones militares estratégicas y depósitos de armas, mientras que los ataques se limitaron a zonas militares, según las fuentes citadas por la prensa internacional. El ataque sorprendió a la comunidad mundial por su rapidez y precisión. Las imágenes satelitales mostraron columnas de humo y explosiones en las afueras de Caracas y en zonas cercanas a los principales centros de defensa. Testimonios de corresponsales en el terreno reportaron que, pese a la magnitud del ataque, las fuerzas venezolanas lograron implementar protocolos de emergencia que minimizaron daños civiles, aunque algunas infraestructuras civiles también sufrieron daños indirectos. Medios internacionales destacan que esta operación forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para neutralizar capacidades militares venezolanas, asegurar la estabilidad regional y proteger intereses estratégicos en América Latina. Los informes sugieren que el ataque se coordinó con aliados internacionales, aunque las operaciones fueron ejecutadas unilateralmente por la Fuerza Aérea estadounidense. Las agencias de noticias han señalado que este tipo de acción, aunque limitada, tiene implicaciones profundas para la diplomacia y la política internacional. La rapidez de la respuesta de Venezuela y la postura de sus aliados globales podrían determinar si el conflicto se mantiene contenido o escala a un enfrentamiento mayor. Parte 2. Historia de la tensión en Venezuela. La historia de tensiones en Venezuela se remonta a décadas de conflictos internos, luchas políticas y presiones económicas. Desde el ascenso al poder de gobiernos con políticas de nacionalización de recursos estratégicos, hasta sanciones internacionales impuestas en los últimos años, el país ha vivido un proceso prolongado de confrontación y resistencia. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han caracterizado por episodios de conflicto, intervenciones diplomáticas y sanciones económicas. La acumulación de estas tensiones ha creado un contexto de alerta constante, donde movimientos militares, ejercicios de defensa y despliegues estratégicos se convierten en factores decisivos. Los expertos en geopolítica señalan que la combinación de intereses estratégicos, recursos naturales y alianzas internacionales ha generado un escenario complejo. La historia reciente muestra que Venezuela ha mantenido una postura firme en defensa de su soberanía, mientras que Estados Unidos ha buscado mantener influencia regional mediante presión diplomática y operaciones estratégicas limitadas. La historia de tensiones internas también es significativa. Movimientos opositores, protestas civiles y conflictos por el control de recursos han marcado episodios críticos en la vida del país. El ejército venezolano ha sido un actor central en la defensa de la soberanía, y la coordinación entre Fuerzas Armadas y población civil ha sido clave para enfrentar desafíos internos y externos.